El poder de la oración, en voz de Miguel Tello. Esta oración es para ti que me estás escuchando en este momento. He recibido algunos mensajes donde se me solicita oración, así que hoy quiero orar por ti. No porque me considere especial en ninguna manera, sino solo porque alguna vez todos necesitamos de la oración de alguien más, así como yo te pido que tú también ores por mí cuando termines de escuchar este audio. Si me lo permites, por favor, cierra tus ojos para que mi voz haga vibrar tu oído, tu mente y tu corazón, para que puedas recibir este sentimiento de paz y amor con el que elevo la siguiente oración para ti. Bendito Dios que moras en lo alto de los cielos, creador de todo lo visible y lo invisible. Muchas gracias por permitir que mi corazón siga latiendo hasta este momento. Gracias por permitirme ser testigo del amanecer de este nuevo día. Y gracias por permitir que esta persona escuche precisamente en este instante este audio y que sepa que esta oración es para él o para ella. Te pido encarecidamente, bendice su vida, bendice su salud. Si está deteriorada, te ruego, Señor, restáurala. Bendice también a cada uno de sus seres queridos. Bendice su hogar, permite que siga siendo el refugio donde tu amor restaure a cada uno de los que moran ahí. Bendice también su mesa, que nunca falte en ella el alimento de quienes se sientan a su alrededor. Bendice su fuente de sustento, dale gracia delante de las personas a quienes sirve y haz prosperar sus finanzas. Pero sobre todo, Señor, hazle saber de todas y cada una de las bendiciones que le has otorgado desde que fue concebido en el vientre de su madre y hasta este momento, y de cada bendición que le otorgas con el nacimiento de cada nuevo día. Hazle consciente de que eres tú la fuente de todas esas incontables bendiciones. Quizá ha pasado por momentos difíciles que aún hoy carga y no se ha podido explicar por qué. Permítele, Señor, aceptar aquellas cosas que no puede cambiar porque han quedado en el pasado y que por alguna razón tú, en tu soberana y santa voluntad, has permitido que sucedieran así. Quizá en este instante está pasando por un momento difícil. Cárgale en tus brazos, Señor. Hazle saber que tú estás con él o ella y que todo esto es parte de un plan para que él pueda acercarse a ti a través de la oración. Y hazle saber del poder que se deriva de una oración sencilla y sincera que proceda del fondo de su corazón. Sobre todo, Señor, hazle entender que al orar, lo más importante no es lo que él o ella tiene que pedirte, Padre, pues tú ya lo sabes. Hazle entender que lo más importante es lo que tú le tienes que decir, pero que solo puede escucharte con una mente en paz y con un corazón limpio. Así pues, llena su mente de paz y limpia su corazón para que pueda escuchar lo que tú tienes que decirle. Bendícele, Señor, y bendice también a sus hijos, a sus padres, a su cónyuge y a toda persona a quien ama. Te pido todo lo anterior, sabiendo que tú escuchas, y porque te lo pido en nombre precioso de quien padeció por nuestros pecados, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. El poder de la oración, en voz de Miguel Tello. En un penthouse de uno de los edificios más altos de Nueva York, donde cualquiera pensaría que los hombres de traje que viven ahí no tienen ningún problema, se encontraban José y Manuel. José tratando de encontrar una sola razón para no salir a la cornisa y tirarse al vacío. Manuel tratando de hilar palabras que convencieran a José
de no terminar con su vida. «No hay poder sobre la tierra que pueda salvarme», aseguró José. Al oírlo, la sangre de Manuel hirvió de impotencia y solo atinó a decir: «Yo no lo veo de esa manera. Creo que sí hay un poder sobre la tierra que puede salvarte. Es el mismo poder que mantiene a los planetas en su curso, que hace reverdecer los campos y otorga la vida en la concepción». ¿De qué estás hablando?, preguntó asombrado José. Se trata del poder de entrar en contacto con la fuerza infinita que creó los cielos y la tierra. «No me hables de Dios en este momento», gritó José. «Si existe, hace mucho que se olvidó de mí». «No te estoy hablando de Dios, tonto, sino del poder que hay en ti para acceder a Él». Intrigado y desorientado, José abrió los ojos como si de pronto comenzara a entender algo por primera vez. «¿A qué te refieres?», preguntó a un incrédulo José. «Sí, hay una forma de acceder al poder ilimitado. Se llama el poder de la oración y la fe. ¿Me dejarías orar por ti? Y si después de orar aún quieres continuar con tu plan, te prometo que ya no te estorbaré», dijo Manuel. Entonces, José bajó la guardia y, acercándose a Manuel, pensó: no pierdo nada. Total, ya estoy decidido y no creo que una simple oración pueda hacerme cambiar de parecer. «Adelante, haz tu oración a ver si es cierto», dijo José en un tono amenazante. Manuel entonces puso su mano sobre el hombro de José, cerró los ojos y comenzó a hablar. «Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, esta es la bella tarde que tú hiciste para recordarle a José quién eres tú y quién es él. Y justo en este instante, único e irrepetible, cuando el sol se pone reflejando sus últimos rayos en las nubes altas, en un paisaje que ni el mismo Miguel Ángel sería capaz de igualar, te pido, Señor, que tengas piedad de José y lo ayudes a entender cuán preciada es su vida para ti. Te imploro que quites las vendas de sus ojos para que alcance a ver cada una de tus bendiciones que incluso hoy le has otorgado, para que pueda confiar en tu poder ilimitado y en tu amor extraordinario. Hazle ver su condición delante de ti y revela ante sus ojos lo miserable que sería si hoy terminara su vida. Por último te pido, inyecta en su corazón el agradecimiento hacia ti y tu infinita misericordia. Te pido lo anterior en nombre de quien vino a enseñarnos ese amor y misericordia en carne propia, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Manuel terminó la oración y abrió sus ojos, José se encontraba entre sollozos, con su mirada fija en un lejano arco iris que apenas si se dejaba ver. Pero José se aferraba a él pensando: volveré mis ojos a los cielos después de una tarde lluviosa, y cuando vuelva a ver el arco iris, recordaré este bendito día en que Dios me permitió iniciar de nuevo mi segunda vida. Tras este incidente, José incluyó la oración como parte de su ritual antes de un nuevo día y antes de irse a dormir, diciendo y repitiendo las siguientes palabras: «Gracias, Padre». Poco a poco aprendió a sobrellevar su pérdida y a lidiar con su nueva condición, hasta convertirse en una persona que hoy inspira y ayuda a otros a pasar por una situación similar, y llegan al grado de querer quitarse la vida, haciendo por ellos lo que Manuel hizo aquella hermosa tarde con él. Les enseña el poder de la oración, diciendo plenamente convencido: no hay problema que la oración no pueda remediar. Los expertos en bienestar y salud suelen utilizar la oración en su terapia. Contrariedades, tensiones y dificultades pueden ser producto de falta de la armonía interna. La oración restaura el armonioso funcionamiento del cuerpo y alma.
Un amigo mío que es fisioterapeuta explicó a un hombre nervioso al que le daba un masaje: Dios opera por medio de mis dedos mientras trato de relajar su cuerpo, templo de su alma. En tanto, trabajo en su ser externo, usted pida a Dios relajación interior. Esta idea era nueva para el paciente, pero como estaba de ánimo receptivo, intentó hacer pasar por su mente pensamientos de paz. El efecto tan relajante que tuvo en él le causó un gran asombro al paciente, de manera que cayó profundamente dormido. Jack Smith, operador de un gimnasio que frecuentan personas notables, cree en la terapia de la oración y la usa. En otro tiempo, reconocido boxeador y más tarde camionero y taxista, finalmente puso un gimnasio. Refiere que mientras explora a sus clientes en busca de sobrepeso físico, indaga también su sobrepeso espiritual, porque dice: es imposible sanar físicamente a una persona si no se le sana antes espiritualmente. Un día, el actor Walter Huston se sentó frente al escritorio de Jack y vio que un gran letrero en la pared ostentaba estos símbolos: LAOLPQCRP. Sorprendido, preguntó: ¿qué significan esas letras? Jack rió y dijo: las oraciones afirmativas liberan poderes que consiguen resultados positivos. Houston se quedó boquiabierto. Jamás pensé que oiría algo semejante en un gimnasio. Uso métodos así, replicó Jack, para picar la curiosidad de la gente y que pregunte qué significa tal cosa. Esto me da la oportunidad de decirle que estoy convencido de que las oraciones afirmativas siempre dan resultado. Jack ayuda a otras personas a mantenerse en buena condición física y cree que la oración es tan importante, si no es que más, que el ejercicio, los baños de vapor y un buen masaje. Es parte vital de un proceso de liberación de poder. La gente ora hoy más que antes porque ha descubierto que esto contribuye a su eficiencia. La oración le ayuda a utilizar ciertas fuerzas y a valerse de una resiedumbre con la que de otro modo no contaría. Un psicólogo famoso dice: la oración es el poder más grande del que disponemos para resolver nuestros problemas personales. Su capacidad me deja estupefacto. El poder de la oración es una manifestación de energía. Así como existen técnicas científicas para liberar energía atómica, también hay procedimientos científicos para liberar energía espiritual mediante el mecanismo de la oración. Las elocuentes demostraciones de esta fuerza vigorizante saltan a la vista. Incluso el poder de la oración parece capaz de normalizar el proceso de envejecimiento, pues impide o limita el malestar y el deterioro. No hay razón de que tú pierdas tu energía básica o tu fuerza vital, ni de que te debilites y te desanimes por el solo hecho de acumular años. Tampoco la hay para que permitas que tu espíritu decaiga, se aquilose o pierda brillo. La oración te puede reanimar cada noche y renovar cada mañana. Encontrarás la solución a tus problemas si permites que ella impregne tu subconsciente, que es la sede de tus fuerzas que determinan si emprendes acciones correctas o incorrectas. La oración tiene la facultad de lograr que tus reacciones sean siempre correctas y sensatas. Si la sumerges en tu subconsciente, podrás rehacerte. Ella libera poder y lo mantiene fluyendo sin trabas. Si no has experimentado este poder, quizá debas aprender nuevas técnicas de oración. Es oportuno estudiar este tema desde el punto de vista de la eficiencia. Por lo común, solo se hace énfasis en lo religioso, pese a que no existe separación entre ambos conceptos.
La práctica científica de la espiritualidad rehúye los procedimientos estereotipados como lo hace la ciencia en general. Si hasta ahora has orado de cierto modo y aún si éste te ha traído bendiciones, a lo que sin duda ha ocurrido, quizá puedas orar con más provecho si varías este patrón y experimentas con otras fórmulas. Busca nuevas ideas, practica nuevas habilidades para obtener mejores resultados. Es importante que te percates de que cuando oras, tratas con el poder más grande del mundo. Para alumbrar un cuarto, no usarías una anticuada lámpara de queroseno. Querrías los recursos de iluminación más modernos. Nuevas y frescas técnicas espirituales son constantemente descubiertas por hombres y mujeres de genio espiritual. Resulta aconsejable que examines el poder de la oración con métodos de solidez y eficacia comprobadas. Si esto te parece inaudito y vagamente científico, no olvides que el secreto de la oración es encontrar el proceso más eficaz que abra con humildad tu mente a Dios. Cualquier método que estimule el flujo de la fuerza divina en tu mente es legítimo y utilizable. Una ilustración del uso científico de la oración es la experiencia que tuvieron dos famosos industriales, cuyos nombres serían reconocidos por muchos de ustedes si yo estuviera autorizado a mencionarlos, mientras celebraban una reunión acerca de un asunto técnico y de negocios. Podría pensarse que estos señores habrían abordado ese problema sobre una base puramente práctica, pero hicieron eso y más. También oraron para resolverlo. Al no obtener resultado, convocaron a un predicador rural, viejo amigo de uno de ellos, porque, como explicaron en la Biblia, la fórmula para orar es: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Acudieron a una fórmula más. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Conocedores de la práctica científica pensaron que abordar la oración como fenómeno implicaba seguir escrupulosamente las fórmulas expuestas en la Biblia, a la que describieron como manual básico de ciencia espiritual. El método apropiado para emplear una ciencia es usar las fórmulas inscritas en su manual básico. Estos industriales razonaron que si la Biblia estipula que para orar deben reunirse 2 o 3 personas, quizá la razón de que ellos no tuvieran éxito era que necesitaban una tercera. Así, oraron los 3 y para no errar, también aplicaron al problema varias técnicas bíblicas más, como las de estas citas: hágase en vosotros según vuestra fe. Mateo 9:29. Y todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Luego de intensas sesiones de oración, los 3 afirmaron que habían recibido la respuesta. El resultado fue completamente satisfactorio. Resultados subsecuentes confirmaron que, en efecto, habían recibido orientación divina. Estos hombres son científicos lo bastante serios para requerir una explicación precisa de la operación de las leyes espirituales, como no la requieren las naturales, pero se contentan con el hecho de que esas leyes operen cuando se emplean las técnicas apropiadas. Aunque no podemos explicarlo, dijeron, lo cierto es que nuestro problema nos sobrepasaba y probamos la oración de acuerdo con la fórmula del Nuevo Testamento. Este método surtió efecto y obtuvimos un resultado estupendo. Añadieron que, a su parecer, fe y armonía son factores importantes en el proceso de la oración. Hace varios años, un hombre puso un pequeño negocio en la ciudad de Nueva York, al que caracterizó como un pequeño agujero en la pared.
tenía un empleado. Años después, el negocio se mudó a una oficina más grande y luego a una amplia sede. Se volvió una empresa de éxito. El método de negocios de este individuo, tal como él mismo lo describió, fue llenar de oraciones y pensamientos optimistas ese pequeño agujero en la pared. Declaró que el trabajo arduo, el pensamiento positivo, el precio justo, el trato correcto a la gente y el tipo apropiado de oración siempre dan resultado. Dueño de una mente creativa y singular, ideó una fórmula simple para resolver sus problemas y superar sus dificultades mediante el poder de la oración. Se trata de una fórmula curiosa que utiliza palabras que quizá no existen en el diccionario, pero que personalmente he practicado y sé por experiencia que funciona. Se la he sugerido a muchos otros quienes también me han reportado su valor. Hoy te la recomiendo a ti. Dicha fórmula es: 1. Oracioniza. 2. Imaginiza. Y 3. Realiza. Por oracioniza, mi amigo entendía un sistema diario de oración creativa. Cuando surgía un problema, él oraba para exponérselo a Dios de manera simple y directa. Pero no hablaba con él como si fuera un ser colosal, lejano y misterioso, sino que lo concebía como alguien que estaba con él en su oficina, en su casa, en la calle, en su automóvil, siempre a su lado como un buen amigo o colega. Y se tomaba en serio el mandato bíblico de orar sin cesar. Interpretaba esto como que él debía pasar cada día hablando con Dios en forma normal y natural de las cosas que tenía que acometer y decidir. La presencia divina terminaba por dominar su conciencia y, en última instancia, su subconsciente oracionizaba su vida diaria. Oraba mientras caminaba o conducía su automóvil, o mientras llevaba a cabo otras actividades rutinarias. Llenaba de oración su vida cotidiana, es decir, vivía orando. No solía arrodillarse para hacerlo, sino que, por ejemplo, le decía a Dios como si se tratara de un amigo: ¿qué haré con esto, Señor? O dame una idea sobre tal o cual cosa. Oracionizaba su mente y, por tanto, oracionizaba todas sus actividades. El segundo punto de su fórmula de oración creativa es imaginizar. El factor básico de la física es la fuerza. El de la psicología es el deseo alcanzable. Quien da por hecho que tendrá éxito, suele tenerlo. Quien supone que fracasará, lo hará. Cuando se imaginiza el éxito o el fracaso, este tiende a hacerse realidad en términos equivalentes al modo en que se le representa. Para asegurar que pase algo valioso, primero pídelo y confirma que sea acorde con la voluntad de Dios. Después, imprime en tu mente una imagen de eso como un hecho consumado y guarda esta imagen en tu conciencia. Sométela también a la voluntad de Dios, es decir, pon el asunto en sus manos y sigue sus indicaciones. Trabaja con ahínco e inteligencia para hacer tu parte en la obtención del éxito. Cree en la imaginización y consérvala en tu pensamiento. Si lo haces, el modo extraño en que al fin se materializará te dejará pasmado. Así es como se realizará la imagen de lo que oracionizas e imaginizas. Al final, se realiza conforme al patrón de tu deseo, alcanzable y básico si invocas el poder de Dios y si, además, pones todo de tu parte para que se cumpla. En lo personal, he practicado este método de oración de 3 puntos y he encontrado gran poder en él. Se lo he propuesto a otras personas, las que también han reportado que liberó su poder creativo en su experiencia. Por ejemplo, una mujer se dio cuenta de que su esposo se distanciaba cada vez más de ella. Hasta entonces habían tenido un matrimonio feliz, pero ella
dio en distraerse en asuntos sociales y él en ocuparse en su trabajo. Antes de que se percataran de ello, su antigua camaradería se había perdido. Ella descubrió un día que a él le interesaba otra mujer. Perdió la cabeza y se puso histérica. Consultó a su ministro, quien dirigió hábilmente la conversación hacia ella misma. La esposa admitió que había descuidado su hogar y se había vuelto egoísta, egocéntrica, mordaz y rezongona. Confesó entonces que nunca se había sentido igual a su marido. Tenía una honda sensación de inferioridad respecto a él, pues no creía estar a su altura social e intelectualmente. Así se refugió en una actitud hostil que se manifestaba en críticas y mal genio. El ministro vio que la mujer tenía más talento, aptitud y encanto de los que revelaba. Le sugirió entonces crear una imagen de sí misma como capaz y atractiva. Le dijo en son de broma que Dios tiene un salón de belleza y que las técnicas de la fe pueden embellecer el rostro de una persona y dotar a su actitud de gracia y soltura. La instruyó acerca de cómo orar e imaginizar en sentido espiritual. De igual modo, él recomendó elaborar una imagen mental de la restauración de su antigua camaradería con su esposo, visualizar la bondad de él e imaginar la recuperación de su armonía. Ella debía aferrarse a esa imagen con toda su fe. La preparó de esta manera para interesante victoria personal. Por ese tiempo, el esposo le informó que quería el divorcio. Como ella había aprendido a dominarse, recibió con calma esa solicitud. Se limitó a contestar que estaba dispuesta a satisfacerla si él lo quería, pero le propuso aplazar 90 días la decisión, alegando que el divorcio sería definitivo. Si al cabo de 90 días lo quieres aún, cooperaré contigo. Dijo esto con tanto aplomo que él le lanzó una mirada de curiosidad, porque había previsto un arrebato. Él salía noche tras noche, y noche tras noche ella se quedaba en casa. Aunque lo imaginaba sentado en su viejo sillón, el esposo no estaba allí, pero ella creaba una representación de él leyendo cómodamente como en los viejos tiempos. Lo visualizaba haciendo un poco de todo en su residencia, como pintar y arreglar a su antigua usanza. Imaginaba incluso que secaba los trastes, como lo hacía cuando estaban recién casados. Se visualizó jugando golf con él y haciendo excursiones como había sido su costumbre tiempo atrás. Mantuvo esta imagen con una fe constante y, en efecto, una noche él se sentó en su viejo sillón. Ella miró 2 veces para confirmar que era cierto y no una imaginización. Pese a que una imaginización bien puede ser una realidad, porque el hecho es que su esposo estaba allí. Él aún salía de cuando en cuando, pero cada vez se sentaba más noches en su sillón. Un día empezó a leerle a ella, como antes, y una soleada tarde de sábado le hizo esta pregunta: ¿te parecería jugar una partida de golf conmigo? Los días transcurrieron plácidamente hasta que ella reparó en que se había cumplido el plazo de los 90 días, de modo que esa noche dijo con toda tranquilidad: ya pasaron los 90 días, Bill. ¿A qué te refieres?, preguntó él confundido. ¿No lo recuerdas? Acordamos que esperaríamos 90 días para tratar el asunto del divorcio, y hoy es el día número 90. Él la miró un segundo, se ocultó detrás de su periódico y dijo, vuelta a la página: no seas ridícula, no podría vivir sin ti. ¿De dónde sacaste la idea de que iba a dejarte? La fórmula de la oración creativa resultó ser un mecanismo eficaz. Ella oracionizó e imaginizó y el resultado buscado se realizó. El poder de la oración resolvió su problema y el de él.
Conozco a muchas personas que han aplicado satisfactoriamente esta técnica, no solo en cuestiones personales, sino en asuntos de negocios. Cuando se le pone en juego en una situación con toda sinceridad e inteligencia, los resultados son tan buenos que debería considerársele un método de oración muy eficiente. Quienes lo adoptan con seriedad y lo usan obtienen resultados estupendos. En el banquete de una convención industrial, en la mesa de honor, se sentó junto a mí un individuo que, aunque algo tosco, era muy simpático. Tal vez se sentía un poco incómodo de estar tan cerca de un predicador, quien obviamente no era su compañía usual. Durante la cena empleó varias palabras teológicas, aunque en combinaciones poco sacras. Se disculpaba después de cada exabrupto, aunque le informé que ya conocía todos esos términos. Me dijo que de chico había asistido a la iglesia, pero que se había alejado de ella. A continuación, me contó una historia que, pese a que la he oído toda la vida, la gente la suelta aún en la actualidad como si fuese nueva. De niño, mi padre me obligaba a ir a la escuela dominical y a la iglesia y me saturaban de religión. Así que cuando me marché de casa, no soportaba más y raramente he regresado a un templo. Luego observó que quizá debía volver a la iglesia porque estaba envejeciendo. Le dije que tendría suerte si encontraba un asiento. Esto le sorprendió porque dijo, creía que la gente ya no iba a los templos, lo que repuse que ninguna otra institución en Estados Unidos se frecuenta en mayor número cada semana que la iglesia. Esto le intrigó. Como era director de una mediana empresa, se puso a decirme cuánto dinero había ganado su compañía el año previo. Le dije que conocía muchas iglesias con ingresos más altos que estos, lo que definitivamente lo anonadó. Noté que su respeto por la iglesia aumentaba al instante. Le hablé entonces de los miles de libros religiosos que la gente compra, muchos más que cualquier otro tipo de lectura. Sí, es posible que ustedes sean muy duchos para eso, comentó en tono coloquial. En ese momento se acercó a nuestra mesa otro individuo, quien me dijo con entusiasmo que le había ocurrido algo maravilloso. Explicó que, deprimido a causa de una serie de reveses, había decidido tomarse una semana de vacaciones, durante la cual leyó uno de mis libros, que brindan sencillas técnicas de fe. Esto le procuró paz y satisfacción por primera vez en mucho tiempo, lo que lo alentó respecto a su potencial. Pensó entonces que la solución a su problema era la práctica religiosa. Así pues, añadió, apliqué los principios espirituales que usted presenta en su libro, empecé a creer y a afirmar que con la ayuda de Dios podría cumplir los objetivos que perseguía con tanto empeño. Tuve la sensación de que todo iba a estar bien y de que, en adelante, nada podría perturbarme. Supe con certeza que todo saldría a pedir de boca. Dormía y me sentía mejor, como si hubiera tomado un tónico, pero el factor decisivo fue mi nueva comprensión y práctica de las técnicas espirituales. Cuando este hombre se marchó, mi compañero de mesa que había escuchado su relato dijo, «Jamás había oído nada semejante. Este señor habló de la religión como de algo práctico y jubiloso. A mí no se me presentó nunca de esta forma. También me dio a entender que la religión es casi una ciencia que puede utilizarse en bien del trabajo y la salud. Nunca lo pensé así», y agregó, «Pero ¿sabe qué fue lo que más me impresionó? La expresión facial de este individuo». Lo curioso es que cuando mi compañero de mesa dijo esto, su rostro se iluminó con una expresión parecida. Por primera vez consideraba la idea de que la fe no es mera beatería, sino un procedimiento científico para tener una vida satisfactoria. De primera mano observó el funcionamiento práctico del poder de la oración en la experiencia individual.
En lo personal, creo que la oración es una emisión de vibraciones de una persona a otra y a Dios. El universo entero se encuentra en un estado de vibración. Hay vibraciones en las moléculas de una mesa. El aire está lleno de vibraciones. La reacción entre los seres humanos se halla también en un estado de vibración. Cuando tú oras por alguien, empleas la fuerza inherente al universo espiritual. Transfieres a esa persona una sensación de amor, bondad y apoyo, una comprensión compasiva y eficaz, y al mismo tiempo generas vibraciones en el universo que permiten a Dios hacer que los objetivos solicitados se cumplan. Si experimentas con este principio, conocerás sus extraordinarios efectos. Por ejemplo, acostumbro orar por la gente con la que tropiezo. En una ocasión viajaba en un tren por Virginia del Oeste, cuando se me ocurrió algo muy curioso. Luego de mirar a un hombre en un andén que se perdió de vista cuando el tren abandonó la estación, pensé que lo había visto por primera y última vez. Su vida y la mía se habían tocado levemente durante una fracción de segundo. Él siguió su camino y yo el mío. Me pregunté, ¿qué sería de su existencia? Oré por él y emití una oración afirmativa en la que pedí que su vida se llenara de bendiciones. Y después oré también por otras personas que veía desde el ferrocarril. Oré por un hombre que araba en el campo y pedí al Señor que le ayudara y le diera una buena cosecha. Vi que una madre tendía ropa y esa hilera de prendas recién lavadas me hizo saber que tenía una familia numerosa. El destello de su cara y la forma en que manejaba la ropa de sus hijos me indicaron que era feliz. Oré por ella, que tuviera una vida de dicha, que su esposo le fuera fiel siempre y ella a él. Pedí que fueran una familia religiosa y que sus hijos crecieran fuertes y honorables. En otra ocasión vi a un hombre semidormido, recargado en una pared, y pedí que despertara y obtuviera alivio y lograra algo en la vida. Al detenernos en una estación más, vislumbré a un niño precioso con una pierna del pantalón más larga que la otra, la camisa abierta en el cuello, un suéter demasiado grande, el cabello revuelto y la cara sucia. Chupaba con esmero una paleta. Oré por él y cuando el tren empezó a moverse, el pequeño volteó y me obsequió la más maravillosa de las sonrisas. Supe que mi oración lo había alcanzado. Me despedí agitando la mano y él hizo lo mismo. Es muy probable que jamás vuelva a ver a este chico, pero nuestras vidas se tocaron. Hasta ese momento, el día había estado nublado, pero el sol salió de pronto y creo que hubo luz en el corazón de ese niño, lo cual se reveló en su cara. Sé que mi corazón se llenó de dicha. Estoy seguro de que esta experiencia se debió a que el poder divino formuló un círculo a través de mí hacia el muchacho y de vuelta a Dios, fascinados todos por el poder de la oración. Una de las funciones más importantes de la oración es estimular ideas creativas. La mente tiene todos los recursos necesarios para una vida plena. La conciencia aloja ideas que, al ser liberadas, puestas en perspectiva y ejecutadas del modo apropiado, pueden determinar la exitosa conclusión de cualquier proyecto o tarea. Cuando el Nuevo Testamento dice, «El reino de Dios está entre vosotros», Lucas 17:21, nos informa que nuestro Dios, nuestro Creador, depositó en nuestra mente y personalidad todas las facultades y aptitudes que necesitamos para llevar una vida constructiva. A nosotros nos corresponde aprovechar y desarrollar esas facultades. Por ejemplo, tengo un conocido que trabaja en una empresa en la que es jefe de 4 ejecutivos. A intervalos regulares, estas personas realizan lo que llaman una sesión de ideas, con el propósito de aprovechar todas las ideas creativas que rondan en su mente.
Celebran esta sesión en una sala sin teléfonos, timbres ni ningún otro aparato de oficina. La doble ventana aísla totalmente y elimina los ruidos de la calle en la mayor medida posible. Antes de iniciar esa sesión, el grupo pasa 10 minutos orando y meditando en silencio. Sus miembros están convencidos de que, entre tanto, Dios trabaja creativamente dentro de ellos. Cada uno ora a su manera y afirma que el Señor está a punto de liberar en su cabeza las ideas que la compañía necesita. Después de ese periodo de silencio, todos hablan para revelar las ideas que pasaron por su mente. Estas ideas se escriben en tarjetas que se dejan sobre la mesa. En esta etapa no se permite criticar ninguna ocurrencia porque la discusión podría entorpecer el flujo del pensamiento creativo. Una vez reunidas todas las tarjetas, cada cual se evalúa en una sesión posterior, porque esta es solo para aprovechar las ideas estimuladas por el poder de la oración. Cuando se inauguró esta práctica, un alto porcentaje de las ideas sugeridas carecía de valor, pero conforme las sesiones continuaron, el porcentaje de buenas ideas aumentó. Ahora, muchas de las mejores sugerencias que más tarde han demostrado poseer valor práctico evolucionaron en la sesión de ideas. Como explicó uno de esos empleados, no solo hemos generado conceptos que se reflejan en el balance general, sino que también hemos obtenido una nueva sensación de confianza. Además, nuestro compañerismo se ha afianzado y contagiado a otros integrantes de la organización. ¿Dónde está el ejecutivo trasnochado que asegura que la religión es teórica y no tiene lugar en los negocios? Hoy, todo empresario exitoso y eficaz empleará los más recientes y probados métodos de producción, distribución, administración. Muchos descubren que uno de los sistemas más eficientes es precisamente el poder de la oración. Personas alertas ven ahora en todas partes que probar el poder de la oración hace que se sientan mejor, trabajen mejor, hagan mejor las cosas, duerman mejor y sean mejores individuos. Mi amigo Grob Patterson, director de The Blade de Toledo, es un hombre de vigor notable. Él sostiene que, al menos en parte, su energía se deriva de sus métodos de oración. Por ejemplo, le gusta conciliar el sueño orando, porque cree que en ese momento su subconsciente está más relajado. El subconsciente gobierna alto grado de nuestra vida. Si tú introduces en él una oración cuando está más relajado, esta tendrá un efecto imponente. El señor Patterson ríe al decir: antes me preocupaba quedarme dormido mientras oraba, ahora lo hago a propósito. Un gran número de métodos singulares para orar han llamado mi atención, pero uno de los más eficaces es el que Frank Launbach promovió en su excelente libro Prayer, The Mightiest Power in the World. Considero que este es uno de los libros más útiles sobre cómo orar, porque ofrece técnicas novedosas y eficaces. El Dr. Launbach cree que la oración genera verdadero poder. Uno de sus métodos consiste en disparar oraciones a la gente con la que se cruza en la calle. Llama oraciones relámpago a este tipo de plegarias. Bombardea a los transeúntes con oraciones en las que emite pensamientos de amor y buena voluntad. Dice que las personas junto a las que pasa en la calle y a quienes dispara oraciones suelen voltear, mirarlo y sonreír. Sienten la emanación de una fuerza comparable con la energía eléctrica. En un autobús, el Dr. Launbach dispara oraciones a los demás pasajeros. Una vez se sentó atrás de un hombre que parecía muy contrariado. Cuando Launbach subió al autobús, notó que tenía el ceño fruncido. Emitió entonces hacia él oraciones de fe y buena voluntad,
e imaginó que lo rodeaban y entraban en su mente. De pronto, el hombre se acarició la parte trasera de la cabeza y, cuando bajó del autobús, una sonrisa había reemplazado su mal gesto. A menudo, el Dr. Laubach cree haber cambiado el ambiente de un automóvil o un autobús lleno de personas mediante el proceso de propagar oraciones y amor hacia todas partes. En el bar de un tren, un hombre un poco ebrio se comportaba de modo grosero y descortés. Hablaba con altanería y se hacía insoportable. A mí me pareció que todos los pasajeros le cobraban antipatía. A corta distancia de él, decidí probar el método de Frank Laubach. Así, oré por él mientras visualizaba lo mejor de su naturaleza y emitía hacia él pensamientos de buena voluntad. De pronto y sin razón aparente, aquel hombre se volvió hacia mí, me desarmó con una sonrisa y alzó la mano en un gesto de saludo. Cambió de actitud y se calmó. Tuve todas las razones para creer que mi oración había llegado hasta él. Antes de pronunciar un discurso, por regla general, oro por todos los presentes y emito pensamientos de amor y buena voluntad hacia ellos. A veces selecciono de entre el público a una o dos personas que lucen deprimidas o hasta hostiles y les dirijo pensamientos de oración y una actitud de buena voluntad. Hace poco, al hablar en la cena anual de la Cámara de Comercio de una ciudad del suroeste, vi que un sujeto parecía hacerme una mala cara. Aunque era posible que su expresión no tuviera nada que ver conmigo, transmitía una sensación agresiva. Antes de empezar a hablar, oré por él y le disparé una serie de oraciones y pensamientos de buena voluntad, lo que seguí haciendo en el curso de mi conferencia. Cuando la reunión terminó y estrechaba a las manos de quienes me rodeaban, alguien me dio un fuerte apretón y vi delante de mí a aquel hombre provisto de una amplia sonrisa. Para serles franco, usted no me despertó simpatía cuando llegué, dijo. No me agradan los pastores, ni entendí por qué un ministro debía ser el orador en la cena de la Cámara de Comercio. Di por sentado que su discurso sería un fiasco, pero mientras usted hablaba, tocó una cuerda sensible en mí. Me siento una nueva persona. Tuve una extraña sensación de paz y le aseguro que usted ya me simpatiza. Este efecto no se debió a mi discurso. Fue la emanación del poder de la oración. Nuestro cerebro aloja alrededor de 2.000 millones de ínfimas baterías de almacenamiento. También puede propagar poder por medio de pensamientos y oraciones. El poder magnético del cuerpo humano está más que comprobado. Tenemos miles de pequeñas estaciones emisoras y cuando la oración las activa, una fuerza inmensa fluye por una persona y se comunica de un ser humano a otro. Podemos transmitir poder mediante la oración, la cual actúa como una estación emisora y receptora en forma simultánea. Hace tiempo asesoré a un alcohólico que, cuando llevaba 6 meses seco, como dicen los alcohólicos anónimos, debió hacer un viaje de negocios. Un martes a las 4 de la tarde tuve una sensación persistente de que él estaba en dificultades. No podía dejar de pensar en él. Sentí que algo tiraba de mí. Así que dejé todo y me puse a orar por este amigo. Oré media hora y suspendí mis plegarias cuando la sensación se disipó. Días después me llamó por teléfono. Estuve en Boston toda la semana, dijo. Y quiero que sepa que hoy estoy seco todavía, aunque en los primeros días pasé por un momento muy difícil. ¿Fue el martes a las 4 de la tarde? Le pregunté. Contestó asombrado. Sí, ¿cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Nadie, respondí. Es decir, ningún ser humano. Le describí
mis sensaciones del martes a las 4 de la tarde y le dije que había orado media hora por él. Se quedó estupefacto y explicó: yo estaba en el hotel y me detuve frente al bar. En mi interior se desencadenó entonces una lucha terrible. Pensé en usted porque necesitaba ayuda y me puse a orar. Las oraciones que él inició llegaron hasta mí y a mi vez oré por él. Unidos en oración, completamos el círculo, llegamos a Dios y él obtuvo su respuesta bajo la forma de fortaleza para enfrentar esa crisis. ¿Qué hizo después? Fue a una farmacia, compró una bolsa de dulces y los comió sin parar. Su salvación, como él mismo dijo, fueron oraciones y caramelos. Una joven casada admitió que estaba llena de odio, envidia y resentimiento contra sus amigos y vecinos. Además, era muy aprensiva. Le preocupaba sin cesar que sus hijos se enfermaran, tuvieran un accidente o fallaran en la escuela. Su vida era una lastimosa mezcla de insatisfacción, temor, odio e infelicidad. Le pregunté si alguna vez oraba. Contestó: solo cuando me desespero, aunque debo admitir que la oración no significa nada para mí, de modo que no oro muy a menudo. Le dije que la práctica de la verdadera oración podía cambiar su vida y le di algunas indicaciones para que emitiera pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de seguridad en sí misma y no de temor. Le sugerí que cada día, cuando sus hijos llegaran de la escuela, orara e hiciera de sus oraciones una afirmación de bondad protectora de Dios. Escéptica al principio, ella se convirtió después en una de las más entusiastas promotoras y practicantes de la oración que he conocido. Lee con avidez libros y folletos y aplica una técnica muy eficaz del poder de la oración. Este procedimiento cambió su vida, como lo ilustra la carta siguiente que me escribió hace poco. Siento que mi esposo y yo hemos hecho grandes progresos en las últimas semanas. Mi mayor progreso data de la noche en que usted me dijo que cada día es un buen día si uno ora. Adopté la costumbre de afirmar al despertar que el día sería bueno, y puedo decir que no he tenido un mal día desde entonces. Lo curioso es que mis días no han sido más tranquilos ni menos cargados de pequeñas molestias que antes, pero eso ya no me trastorna. Cada noche inicio mis oraciones enlistando todo lo que agradezco, pequeñas cosas ocurridas durante la jornada y que contribuyeron a mi felicidad. Sé que este hábito ha preparado a mi mente para resaltar lo bello y olvidar lo desagradable. El hecho de que durante 6 semanas no haya tenido un solo día malo, ni permitido que nada me desmoralizara, es maravilloso para mí. Esta mujer descubrió una fuerza portentosa en el poder de la oración, que ha aplicado desde entonces y su vida ha mejorado increíblemente. Recuerda que tú también puedes acceder al poder de la oración. 1. Recuerda la frase de José: no hay problema tan grande que el poder de la oración no pueda remediar. 2. Usa las siglas que Jack Smith tenía en su gimnasio: LOA, LPQ, CRP, y su significado: las oraciones afirmativas liberan poderes que consiguen resultados positivos. Trabaja tu cuerpo, pero no olvides que tu espíritu necesita también estar fortalecido. 3. Recuerda el poder de la oración, que es una manifestación de energía que puedes liberar a discreción. Usa la oración no tanto para pedir, sino principalmente para agradecer a Dios por cada una de sus bendiciones y para escuchar lo que Él tiene que decirte. Solo que, para poder escuchar, antes debes vaciar tu mente y limpiar tu corazón. 4. Cuando trates un tema que parezca superarte,
Utiliza el pasaje de Mateo 18, versículos 19 y 20. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 5. Haz parte de tu vida la fórmula de los 3 pasos. 1. Oracioniza. 2. Imaginiza. Y 3. Realiza. Oracionizar es llevar a cabo lo que dice la Biblia, orar sin cesar, es decir, hablar con Dios a lo largo de todo el día en tus actividades cotidianas, verlo como a un amigo que te acompaña a todas partes, al que puedes hablar en forma sencilla, con tus propias palabras, quien nunca te estorbará y siempre estará dispuesto a guiarte. Imaginizar es adoptar el hábito de poner en manos de Dios tus deseos para asegurarte que van de acuerdo con su voluntad. Después de su confirmación, darlo por un hecho consumado que se realizará indefectiblemente y guardar esta imagen en tu conciencia. Después, trabajar con todo tu esfuerzo, ahínco e inteligencia para realizar todo lo que te corresponde, llegando con los 2 pasos anteriores a la realización de tu imagen anhelada. 6. Recuerda que hoy en día la gente sigue acudiendo a las iglesias y a los centros de oración para recibir orientación de cómo aprender más acerca de Dios, y también puedes reforzarlo leyendo la Biblia. 7. Una vida de oración y fe en Dios dan como resultado un rostro resplandeciente. 8. Orar es generar vibraciones en el universo que pueden llegar hasta quien lo necesite. 9. Recuerda disparar oraciones por cada persona con la que te cruces en la calle, en especial quien tenga un rostro de preocupación o de mal semblante. Piensa que necesita mucho tu oración y comenzarás a ver muchas reacciones positivas hacia ti. Y 10. Al comenzar cada día, afirma: este es el día más maravilloso. Recuerda que es el único que tienes, porque es el único que existe, en el cual puedes ser, actuar y amar. Te recuerdo que estoy a tus órdenes en www.migueltello.org, donde al suscribirte puedes encontrar mi dirección de correo electrónico y así entablaremos una comunicación. Si acaso te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Con eso me ayudarás a llegar a la persona que necesita escucharlo. De antemano, muchas gracias.